Esperemos que nuestro corazón esté dispuesto para que Dios nos ministre en esta mañana. Amén. ¿Sí? Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Mateo capítulo 7. Vamos a leer el verso 24 en adelante, hasta el 27. O vamos a terminar el capítulo, para así tener claro todos. Dice Mateo 7, 24 al 29, dice: cualquiera que me oyere estas palabras, ¿y qué? Y las hace, o sea, no solamente es oír, sino hacer. Le compararé a un hombre que prudente, sabio, entendido, aplicado, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. El verso 26. Pero cualquiera que ¿qué? Estas palabras, ¿y qué? Y no las hace, lo compararé a un hombre ¿qué? Insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué pasó? Fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta parte bíblica es la culminación de una serie de enseñanzas o de recomendaciones, no recomendaciones, sino ordenanzas que Dios da. Inicia en el capítulo 5, son 2 capítulos. El capítulo 5, 6 y 7, nosotros los deberíamos de tener al dedillo, porque si yo practico esas cosas, ¿qué dice que soy? Si yo las practico, un hombre prudente, ¿sí? Y si no las practico, ¿qué soy? Un insensato. La pregunta es, ¿qué queremos ser? Muy bien. Como no podemos ver todas las enseñanzas de un jalón, ¿verdad? Vamos a dedicarnos a una, ¿ok? Una con bastante promesa. Pero quiero que me acompañe al capítulo 5 porque aquí inicia todo. Capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les ¿qué? Enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Toda esta parte bíblica habla de la condición del ser humano, hasta el verso 13, donde habla de lo que somos. ¿Qué somos? La sal de la tierra. Luego el verso 14 nos dice también que somos el mundo. Luego el verso 17 dice: ¿qué relación tiene Jesús con la ley o nosotros con la ley? Luego habla en el versículo 21 acerca de cómo debemos tratar la ira, o cómo debemos verla, o cómo debemos de practicarla. ¿Quién no tiene ira? ¿Pero sabes cómo tratarla? Aquí está.
Como les digo, no vamos a tratar cada uno de ellos, vamos a ir a un tema más interesante, no más interesante, sino un tema que tiene que ver con una visión nuestra con respecto a nuestra fe y lo que nosotros debemos hacer por medio de la oración. Sigue diciendo aquí y habla acerca en el verso 27 sobre el adulterio, cómo debemos de tratar el adulterio, qué es el adulterio, por qué debemos de cuidarnos y todo ese tipo de cosas. También habla sobre el divorcio, el verso 31. El verso 33 habla sobre los juramentos, cuál debe ser nuestra actitud, cómo tenemos que ver nuestra forma de vida con respecto a lo que practica la gente del mundo, los juramentos. Luego, algo muy interesante, que esto es inédito, es la única religión, vamos a llamarle así, que aclara con respecto a los enemigos y dice, ama a tu enemigo, y nos explica cómo debemos amarlo, ¿sí? Luego el capítulo 6 inicia con Jesús y la limosna, o sea, el dar, ¿ok? ¿Cómo yo debo dar? ¿Con qué actitud debo dar? Luego habla acerca de la oración, ¿cómo debo yo orar? Práctica espiritual, que es el ayuno, verso 16. ¿Dónde yo debo tener mis tesoros? Porque muchos de nosotros los tenemos aquí en la tierra y muchas veces son cosas que nosotros tenemos y las valoramos tanto que hasta perdemos la salvación por ello. La lámpara del cuerpo, ¿qué es? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entra la tentación? ¿Por dónde entran las circunstancias? La vida de un ciego, hermanos, y la vida de uno con vista, ¿usted cree que es igual? Yo le pregunto, ¿es igual la vida de un ciego y la vida de uno que tiene vista? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque los que tenemos vista tenemos una lámpara que nos hace percibir las cosas. Y entonces nos dice allí cómo debemos de tratar ese asunto. Pero a lo mejor en un momento determinado después lo vamos a ver. Luego nos habla también acerca de lo que son las riquezas. Y luego nos habla acerca del afán y la ansiedad. ¿Quién no sufre afán y ansiedad? Mire qué interesante, ahí está. ¿Sí? Nos habla del afán y la ansiedad. Y luego sigue hablando acerca de cómo debemos de juzgar a los demás. Capítulo 7, verso 1. ¿Cómo debemos juzgar a los demás? Luego el verso 7, que es nuestro texto de este día, que habla acerca de la regla de oro. ¿Qué significa esa regla de oro? ¿Cómo debo yo percibirla? ¿Cómo debo vivirla? ¿Ok? Está muy impresionante. 7:7, por favor. Pedir. Qué fácil, ¿no? Busca. Qué fácil, ¿verdad? Llama y se te abre. Sencillo. ¿Y por qué le hacemos tan complicado? Vamos a ver el significado, el por qué, cómo debemos llevarlo a cabo. Luego sigue hablando, ¿verdad? En el verso 19 sobre la puerta estrecha. Luego el 15 habla acerca de cómo nos van a conocer, que por nuestros frutos nos van a conocer. ¿Quieres conocer a alguien? ¿Verdad? Ve lo que hace, ve lo que habla. Sí, es muy sencillo. No se necesita ni siquiera, como alguien dijo ahí, ni del discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu ni siquiera entra ahí todavía. Sino que nuestros frutos hablan de lo que nosotros somos. Y luego también habla acerca de la salvación por hacer la voluntad de Dios.
y termina con los dos cimientos, el del prudente y el del insensato. Pero inicia el verso 24, cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Del capítulo 5, verso 1 hasta el capítulo 7, verso 23. Ahí está todo el blog de recomendaciones, de formas de ver las cosas, de vivirlas, de experimentarlas, de tomarlas en cuenta. Esos temas son bien importantes. Yo sé que la Biblia toda en general es bien importante, pero son palabras directas de Jesús, ¿sí? Queriendo dar una pauta a seguir al ser humano que vivimos desastrosamente, destruyendo nuestra vida y destruyendo a los demás. Y lo que Él quiere es que encontremos el camino que nos va a llevar, número uno, a obtener la salvación, número dos, a poder restablecer todo lo que destruimos, y número tres, poder encontrar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, hermanos, no es tener cosas. La verdadera felicidad es cuando Dios sana nuestro corazón, restaura nuestra vida y aprendemos a vivir con alegría y con gozo en medio de cualquier circunstancia. Y lo más interesante es que dejamos de a los demás. Porque lo que Dios quiere es que encontremos la fuente de bendición de nuestra vida que está en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Así que vamos a enfocarnos solamente a uno. ¿De cuántos hablamos? De muchos, ¿verdad? Si el Señor lo permite, vamos a ver. Así es que le voy a dejar una tarea. Si usted quiere que usted lea del capítulo 5 y termine el 7, y si algún tema le interesa, me escribe, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp, me escribe, me dice: pastor, a mí me gustaría que usted hablara acerca de este tema, ¿ok? Y el que lleve más solicitudes es el tema que vamos a tomar o ir tomando. ¿Estamos? ¿Ok? No se le olvide, ¿no? Muy bien. La oración y la regla de oro. Se trata de cómo debemos de ver nosotros la oración. Lógicamente esto está en el contexto del Sermón del Monte, donde Jesús enseña principios de la vida del reino de Dios. Son principios, son consejos, son características del reino de Dios que nosotros ya debemos de vivir o ir viviendo para poder encontrar sanidad en el interior nuestro y poder encontrar la fuente real, como dije anteriormente, de la felicidad y el gozo y la alegría. Así es que esta frase, pedid, buscad y llamad, tiene su significado muy claro, que espero yo que usted ahora lo pueda percibir por medio de estas explicaciones. Primero tenemos que ir a la sintaxis, al contexto del significado que estas palabras tienen. La palabra en griego que tiene que ver con pedir es aiteite. Esta palabra o todas las palabras, estas tres palabras están en forma continua. ¿Qué significa? Que nosotros nunca debemos de dejar de practicarlo. ¿Ok? Nosotros debemos de estar en un continuo pedir. Debemos de estar en un continuo buscar. Y debemos de estar en un continuo de estar llamando. Son tres formas que nosotros nunca debemos de olvidar, porque es el momento preciso de intimidar con Dios. Intimar. Gracias, hija.
Es el momento preciso de intimar con Dios, de llegar a un acercamiento profundo. Porque si tú constantemente y yo constantemente estoy pidiendo y estoy buscando y estoy, perdón, y estoy llamando, eso habla de estar en comunión. ¿Sí me estoy explicando? Hay esta característica que tiene que ver, gracias hermano. Sí. Esta característica que tiene que ver con una continuidad, en el griego se explica bien. En el español no es tanto, aunque también lo tiene. Pero esta continuidad siempre refleja como la palabra orar sin cesar. ¿Ok? Buscar sin cesar. Y llamar sin cesar. Ese es el significado de esa continuidad de estas palabras. Así es que seteiete, que es buscar, es una perseverancia activa, continua, seguir esperando, seguir buscando constantemente. Clouete, que significa llamar, que es una insistencia confiada, constantemente estar llamando, sabiendo que vamos a tener respuesta. Para eso se necesita fe, se necesita relación. No nomás pedir, hoy Señor, ahora te pido que. No, es un acercamiento real. ¿Sí? Ahora, muchos de nosotros hemos aprendido y hemos ya practicado una oración 24/7. ¿Qué significa? Que donde quiera que uno anda y lo que está haciendo, está orando. Está en comunión. Y eso le ayuda a uno a saber la voluntad, a conocer lo que Dios quiere, a saber lo que Dios quiere. El Espíritu Santo está presto para dirigirnos, para ayudarnos. Y eso es lo que busca Dios, que nosotros entendamos con esta frase tan pequeña, que es una búsqueda constante, que es un pedir constante, que es un llamar constante. Una relación íntima con Dios acerca de todo lo cotidiano, lo que tú haces. ¿Sí? Usted, no sé si ya lo ha experimentado, pero yo le quiero recomendar y le quiero decir que es importante que lo empecemos a experimentar. Es diferente cuando yo le pido a Dios algo antes de hacerlo que cuando ya lo termino y digo, ay, la regué. Es diferente. Y en cosas tan sencillas, yo lo experimento en muchas áreas, ¿no? En muchas formas. Pero una, para que nos identifiquemos, cuando estaba en el seminario, ¿verdad? Pues tenía que presentar exámenes. Era diferente la presentación del examen cuando le decía, Señor, ayúdame a realizar este examen. Me pongo en tus manos, obra en mi vida. ¿Ok? Y increíblemente lo que yo había estudiado, ¿verdad? Lo que yo había aprendido estaba fresco en mi vida. ¿Ok? No me decía lo que no había estudiado, no me decía lo que no conocía. ¿Me explico? Porque algunos queremos no estudiar y queremos sacar 10. ¿Verdad? No queremos aprender, pero queremos que nos vaya bien. Y no es así, hermanos. Tenemos que entrar en ese proceso que tiene que ver con una relación continua y disponernos para que Dios obre en nosotros. Entonces, la promesa divina es de que cada acción tiene una respuesta. Cada acción. Pedir, recibir, buscar, hallar, llamar, abrir. Lógicamente esto refleja la disposición de nuestro Padre Celestial,
en escuchar y responder. Ahorita vamos a ver algunas cosas, porque algunos nos hemos decepcionado, porque le hemos pedido, ¿y qué ha pasado? Nada. ¿Sí? Entonces hay algunas características que tenemos que tomar en cuenta para que esto funcione. Pero lo de entrada o lo primero tengo que entender que lo que Dios quiere es una relación íntima conmigo, contigo. Esa forma continua nos lleva a nosotros a que entendamos eso, de que estaremos constantemente en relación, pidiendo, llamando, ¿y qué más? Y buscando. Ahora, ¿cómo se realiza esta práctica? ¿Cómo yo lo puedo llevar a cabo? ¿Verdad? Ya vimos lo que significa, ya vimos lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo yo debo practicar o cómo puedo practicar yo esto? Pedir, lógicamente, es oración, no hay otra. Hermanos, orar es una característica genuina, original de un hijo de Dios. Le digo esto porque viera qué gordo me caía orar a mí. ¿A usted no? Bueno, les felicito, ¿verdad? Porque a mí sí. Y a lo mejor aquí nos vamos a identificar algunos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrado. Yo decía, yo no estoy loco. ¿Cómo me voy a poner a hablar solo? ¿No le pasa a usted? Porque según los del mundo, los que hablamos solos, ¿qué? Estamos locos. Y traemos mucho eso nosotros. Tenemos que deshacernos de ese concepto que el mundo nos puso en nuestra mente y corazón y empezar a entender que no estamos solos, que Dios está en medio nuestro y que yo debo tener la suficiente fe y el entendimiento para saber que Dios es una realidad. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando Dios empieza a obrar, pero no empieza a obrar de acuerdo a lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Él empieza a obrar de acuerdo a lo que Él quiere dejar llegar a mi vida primeramente. ¿Se acuerda que eso fue en el viernes, creo que lo dije? Al principio, cuando aceptamos a Cristo, Dios nos atiende así muy visible y palpablemente, porque es el momento que más necesitamos nosotros para ver su poder, para ver que realmente su presencia está allí, para entender que Él no se ve, pero está presente, puedo sentirlo, puedo vivirlo, y Él está allí. Pero llega el momento en que Dios ve que necesito dar mis primeros pininos, que necesito empezar a dar mis primeros pasitos, y entonces como que nos suelta. Y entonces ya no nos salen tan bien las cosas, ya no le atinamos tanto, ¿verdad? Porque Él quiere formar nuestro carácter también. No quiere que solamente aprendamos que Él nos puede dar todo y fácil, sino que Él quiere que aprendamos también que debemos fortalecer nuestro carácter. Entonces, hermanos, orar es una característica número uno, es un deber, es un acto genuino de un hijo de Dios. Y si no nos gusta, tenemos que empezar a someter nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, para poder que sea entrenada en algo nuevo que antes no hacíamos. Porque yo nunca oraba. ¿Sí? Yo nunca oraba. Tenemos que entender esto. ¿Qué tanto te gusta orar? Poco. Y dijo un hermano, y se me acaban las palabras en 2 minutos. ¿Verdad?
Así empieza uno, hermanos. Así empieza porque no sabe orar, porque no entiende eso, porque es algo nuevo que tenemos que empezar a experimentar y vivir. Entonces, cuando nos está diciendo pedid, no, sí, pero pedid vamos a ver ahorita qué significa. No es nomás, la palabra pedir nos está invitando a la oración. Es una invitación a la oración. Y es una oración continua. Tenemos que aprender a orar en medio de las circunstancias que estemos haciendo, en medio de las situaciones que estemos viviendo, en medio de los problemas y en medio de las alegrías, porque tenemos que vivir como hijos de Dios en todas las circunstancias. No de que ahorita estoy enfiestado hasta para allá. No. En la fiesta también Dios quiere estar presente. ¿Sí? No, ahorita quiero agarrarme con mi cónyuge. Hazte para allá, espérate. Vamos a agarrarnos aquí solos tú y yo. No. Dios quiere estar presente. Porque cuando lo soltamos, Dios mío de mi vida, somos capaces de matar a la otra persona. Y no nos importa. Le herimos, le maltratamos, le injuriamos y todo lo que termine en amos, dijo un amigo. Porque sacamos a Dios del asunto. Y tenemos que entender que lo que Dios nos está diciendo aquí es una oración continua. Yo quiero estar presente en todo. En tu trabajo, en tu cariño que tú le das a tu cónyuge, en la discusión, porque somos seres humanos. Nunca estamos conformes con nada, hasta que aprendemos a estar conformes con todo lo que Él nos da. Porque tenemos que aprender una frase que dice: dad gracias a Dios por todo. Tienes problemas, cuando empiezas a darle gracias a Dios por los problemas, ¿qué crees? Empieza a haber soluciones. Pero mientras que estás allí exprimiendo tu vida, alterándote internamente, estresándote y poniéndote de todos colores y sabores, no hay solución. Hasta que le dice: Señor, gracias, ayúdame, necesito de ti. Tengo esto y esto. Y muchas de ellas nos va a decir, lo tienes porque quieres. Porque la mayoría de los problemas los generamos nosotros. La mayoría. Los generamos nosotros. Porque no hace las cosas como a mí me gusta, porque no reacciona como yo quiero, porque no la puedo o no lo puedo controlar, porque lo estoy generando yo. Es que yo quisiera que fuera así, yo quisiera que fuera así. Hermanos, necesitamos entender que Dios quiere estar presente para bajarnos todas esas alteraciones que traemos, pero solamente en una oración continua. Tenemos que presentarle nuestras necesidades a Dios con fe, sí, pero tenemos que aprender a pedirle sabiduría a Dios. Por favor, pon Isaac Santiago 1:5. Tenemos que aprender a pedirle a Dios con sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, ¿y qué? Sin reproche, y le será dada. Es algo que Dios quiere darte. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué quieres seguir tú a tu forma? Deja que fluya la sabiduría. En esa oración continua, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es una promesa de su palabra, que es que Él nos quiere dar sabiduría. Y cuando esa sabiduría viene,
las cosas cambian. Actitud de humildad y de confianza, no de exigencia. Porque viera qué buenos somos para exigir. ¿Sí ha estado ahí usted, verdad? Somos buenísimos para exigir. Buenísimos. Pero no, y para pedir. Pero la sabiduría es importante en este proceso de la oración y de estar pidiendo. Porque muchas veces, hermanos, no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Cuál es el problema que pedimos mal? Porque queremos ¿qué? Nuestra voluntad o que se cumplan nuestros placeres y delitos o pecados. ¿Sí? Que Dios nos conceda eso. Y lo que pasa es que somos faltos de sabiduría. Porque si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué cree? Está dispuestísimo. Está dispuestísimo, hermano, a responder a eso que tú le estás pidiendo. Porque muchas veces, como lo hemos dicho, nuestros deseos o nuestros criterios o nuestra buena voluntad pareciera que es la correcta, pero no es así. Va en contra de lo que Dios ha planeado para nosotros o en contra de la propia palabra de Dios, y Dios no lo va a conceder. Por eso tenemos que entender el texto bíblico que dice que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Pero esas peticiones deben de estar conforme a su voluntad. El otro punto de buscar la palabra seteiete es que Dios quiere discernimiento. Ya vimos sabiduría, ¿no? Oración constante en sabiduría. Ahora cuando dice buscar, está hablando de discernimiento, porque ¿qué vas a buscar? Correcto, ¿verdad? Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y este texto bíblico de Mateo 6:33 está muy íntimamente ligado a este otro versículo que nosotros hemos dicho de Mateo 7:7. Está íntimamente ligado, porque todo va conforme a la búsqueda del reino de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo va conforme a la búsqueda del reino de Dios. Tus planes, si no van de acuerdo al reino de Dios, Dios no te los va a conceder, y por eso la frustración. No sé si me estoy explicando. Por eso tenemos que ir viendo cómo Dios se desenvuelve, cómo Dios se desempeña alrededor nuestro, con nosotros mismos, e ir viendo las puertas que Dios va abriendo y las puertas que Dios va cerrando. Y a mi hermana Gloria y a mi hermano Francisco y nosotros nos tocó vivir una experiencia con un problema que yo tuve. Problema grave. ¿Sí? Y yo me fijé en la fecha de expiración de mi tarjeta. ¿Y qué cree? Me equivoqué. De igual de grabarme la fecha de que expiraba, me imaginé que el día de mi cumpleaños terminaba la expiración. Y yo feliz y contento. Pero un día se me ocurrió ir a ver mi tarjeta, ¿verdad? Y me doy cuenta que hacía 2 meses se había vencido. Y yo había planeado más o menos en esas fechas
ir con tiempo para renovar y todo eso, pero la fecha estaba equivocada, así es que tenía 2 meses vencida y ya no podía yo trasladarme y mucho menos entrar. Entonces, ¿qué pasó en ese proceso? Señor, perdóname, perdona mi imprudencia, mi torpeza, mi falta de atención. Lo primero que hice fue arrepentirme. Discúlpame. Lo vi muy ligeramente, no me fijé. Y entonces planeé como las cosas, ¿verdad? Pudieran ser para ir y arreglar ese asunto. Y en ese proceso y buscar, ¿verdad? Dios empezó a abrir puertas. Y se abrió una oportunidad y hice contacto. Y entonces empezó, bueno, pues en todo ese proceso hubo un montón de impedimentos, pero cada impedimento Dios iba abriendo puertas. ¿Sí me explico? Y yo aferrado también a hacer por el lado donde yo quería, porque yo estaba también trabajando por este otro lado. Sin embargo, cuando yo veo la mano de Dios que empieza a abrir puertas y empieza a abrir puertas, entonces resulta que se pudo concretar que se tramitara allá lo que era mi credencial, y se tramitó. Entonces dije yo, bueno, pues hay una acción preparatoria que se hace, que mandan unos documentos para que uno pueda ya tener esos documentos, una carta donde se autoriza todos los privilegios de la credencial. Así es que me manden la carta, yo puedo estar, ¿cómo se dice? Vivir o tener vigente por medio de esa carta los privilegios y poder ir y entonces tramitar y esperar allá la llegada de mi credencial. Pero Dios volvió a abrir puertas y sucedió algo inédito que nunca se había visto. La persona que hizo el trámite se quedó sorprendida y dice: es la primera vez de mi vida de gestora que veo esto. Siempre, inclusive en el documento que nos envían, siempre dice: le va a llegar en 4 a 6 meses esta credencial. ¿Sí? Y a la semana, hermano. O sea que emitieron la carta y emitieron también la tarjeta. Y a la semana decía: no lo puedo creer. Decía la gestora: no lo puedo creer. ¿Sí? Entonces, bueno, dije, y yo esperando la carta que me llegara aquí a la puerta. En ese proceso, pues, se da uno cuenta de la corrupción que maneja los correos y todo ese tipo de cosas. Me empezaron a llegar correos electrónicos de que se había atorado un envío ahí en la pasada por aduana y que tenía que mandar no sé qué tantos dólares y que no sé qué. Y pues como uno ya conoce eso, dice uno: no. Entonces, que llegue y llegue. Y llegó allá y me dijo mi sobrina: tío, ya, aquí está su credencial. Ok. Y luego de repente me habló alguien. No, mi esposa vio en Facebook que un pastor de Obregón, ¿verdad?, andaba allá en esa ciudad donde mi sobrina vive, y entonces hablé con el pastor primero: oye, hermano, ¿me puedes traer esta credencial? Sí, me dijo que me la traigan aquí, yo voy a predicar tal día
a tales horas en tal iglesia. Pues hablé con mi sobrina, oye sobrina, la acaban de operar a ella, no sé si te puedas mover, le digo, no, sí tío, no se preocupe, ya estoy bien. Y va a estar este pastor a tales horas en tal iglesia, ¿sí sabes cuál es? No, sí, ya sé para dónde queda y todo eso. Y se la puede llevar, sí. Se la llevó, pues el pastor vino, ¿verdad? Llegó a donde él es pastor allá en Ciudad Obregón. Y dije, bueno, pues ya está más cerca, ¿no? En Obregón. Y en ese tiempo mi hija Edith y su familia habían programado venir con nosotros a estar aquí unos días. Así es que hoy le hablé a mi hija, oye hija, pues ve y busca a Obed, dile que... ¿Y qué cree? Hasta aquí me la trajeron. Tenemos que ir viendo, hermanos, en ese proceso de oración, de pedir, de entrega, tenemos que ir viendo cómo Dios va abriendo puertas. Tenemos que hacer lo nuestro. Yo hice lo mío. Yo hice lo mío. Y me bendijo Dios con las personas que me rodean. ¿Sí me explico? Conocí personas que nunca ni las hacía en el mundo yo. ¿Sí? Pero fueron parte de lo que Dios, de la puerta que Dios abrió. A eso me refiero, hermanos. Dios quiere estar en todo y dejar lo que Él obre. Debemos hacer lo nuestro, pero tenemos que dejar lo que Él obre. Estoy hablando de algo sencillo que usted y yo manejamos, credenciales, situaciones legales, ¿verdad? Pero Dios entra en todo, como persona, como en el matrimonio, como familia, en mi relación de trabajo, en todo entra Dios. Las cosas vívidas, hermanos, son los que tenemos que experimentar en relación con Dios. Y vamos a ver la mano de Dios. Pero tenemos que dejarnos dirigir. Vivimos una vida tan loca, tan acelerada y tan que no es que yo le quiero entrar. No, hay veces que hay que tener paciencia, hay que esperar. Sí, me voy a ir, sí, es que necesito. Sí, ¿no? Ok. Pero ya cuando me hablaron de mentir, dice exactamente así. Se acabó. Entonces, hermanos, el estar en ese proceso de discernimiento debe estar en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que discernir. Cuando dice buscar es discernir. ¿Sí? Discernir qué es lo que sigue.
¿Qué es lo que Dios está obrando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Porque hay veces que yo le he orado al Señor y le digo: Señor, yo no puedo. Esto yo no puedo. Yo no puedo. Si tú no lo haces, no sé qué vaya a pasar. Pero yo no puedo. Y me pongo a esperar. E increíblemente, cuando lo dejo en las manos del Señor, Dios empieza a obrar. Pero tengo que discernir, hermano, cuando yo puedo ver la mano de Dios. El Espíritu Santo te avisa, te hace ver, ¿sí? Pero a veces andamos tan carnalones que le decimos al Espíritu Santo: este para allá, a mí déjame solo este momento, o sola, yo lo saco adelante. Deja que mi proceso mental de descubrir cómo hacer las cosas sea lo mejor, y tu mover hacia un lado. No, hermanos, el buscar nos está hablando que debemos de discernir. Así como el pedir nos habla de la oración, el buscar nos habla de discernir. Discernir lo que Dios está haciendo y quiere hacer contigo, conmigo, con tu vida, con mi vida, con mis decisiones, con tu dinero, con tus posesiones, con tu familia. No puedes seguir exponiendo a tu familia a tus criterios, a tus ideas, a tus gustos, a tus sentimientos. No los podemos seguir exponiendo a eso. Tenemos que exponerlos a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Pero tengo que discernirlo, y esta palabra de buscar nos lleva al discernimiento. El buscar implica esfuerzo personal, estudiar la palabra, buscar consejo, abrir el corazón, dejar la soberbia y el control que a veces queremos tener y permitir que Dios obre. Necesitamos humildad para ello. Pero cuando la soberbia viene en nuestras vidas, entonces se echa a perder lo que Dios quiere hacer. Porque vamos y metemos la pata donde no debemos. Sometimiento a su palabra, sometimiento a su voluntad. No a lo que yo quiero que suceda, sino a lo que tú quieres, Señor, que suceda. Abre las puertas, dame sabiduría y entendimiento para poder ver, o poder tener el discernimiento para poder ver todo lo que tú quieres que yo vea. Un estorbo, un error en el proceso. Que hay veces que estorbamos, hermanos. Yo he estado en esa posición de estorbar. Y cuando me doy cuenta, le digo: Señor, perdóname mi torpeza, mi humanidad tan expuesta. Porque a veces somos tan carnales que no queremos discernir, o no vemos el discernimiento. ¿Qué actitud hemos de tener entonces? Perseverancia y disposición para aprender. Hermanos, conocemos y sabemos muchas cosas, pero lo que Dios quiere hacer, eso tenemos que aprenderlo y tenemos que estar abiertos. Lo que Dios siempre quiere enseñarnos va de acuerdo a su palabra. Nunca va de acuerdo a una religiosidad o algún método o alguna cosa que en el mundo se hace. Es de acuerdo a su palabra. Lo que Él quiere que nosotros experimentemos y podamos discernir en esa perseverancia, pero esa disposición para aprender de lo que Dios nos quiere decir en su palabra y vivirla. Quiere que la vivamos, que la experimentemos. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, mi hermano, mi hermana. Cristo murió en la cruz para que seamos libres, para poder experimentar y aprender de Él y de su palabra. La palabra llamar no es otra cosa más que insistencia. Debemos aprender a insistir. Perseverar en la oración, hermanos, y en la fe, incluso cuando la respuesta es tarde.
ahora que he empezado a oír otro tipo de género de música, pero cristiana, me he encontrado ah, dice mi hijo el más grande, ya te perdimos, papá. Porque estoy escuchando música, ¿cómo se dice? Pues norteña, pero ah, el grupo se llama Remangados por Cristo. Alterada. Música alterada, ¿no? Pero increíblemente hay precisamente un canto que habla sobre esto, de la insistencia y sobre esperar, ¿no? Y dice él nunca falla, siempre llega a tiempo. Yo quería que llegara a mi tiempo, a lo que yo quería, al tiempo que yo quería, pero tuve que esperar a que Él hiciera las cosas a su tiempo. Y dice al final de este canto algo que me impactó, dice, si Dios me hubiera concedido el tiempo que yo quería, no hubiera tenido la bendición y ¿cómo dice? A la respuesta a lo que yo necesitaba, porque yo quería a mi tiempo y a mis ideas, pero tuve que esperar y entonces a su tiempo llegó lo mejor que yo necesitaba. Y habla y dice, y yo derramé mis lágrimas, y yo lloré, y yo, ¿verdad? Pero lo quería a mi tiempo. Y termina, hermano, hay que esperar. Siempre Dios llega a tiempo. No a tu tiempo, a tiempo. Porque si lo hace antes, no nos va a bendecir ni va a ser lo mejor para nosotros. ¿Me explico? Entonces tenemos nosotros, hermanos, que insistir. Vamos a ir a Lucas 11 del 5 al 13 y lo vamos a leer. 11 del 5 al 13. Este es un amigo inoportuno. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él? ¿A qué horas? Y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. También hay otra anécdota, otra historia de una mujer insistente. Una mujer que iba al juez que no era creyente. Y se levantaba y le decía, hazme justicia. Y el juez la corría. Y le daba instrucciones a sus achichincles y le decía, cuando llegue esa señora, díganle que no estoy. Córranla. Pero ¿qué cree que hacía la señora? Iba todos los días. Juez, hazme justicia. Y juez, hazme justicia. Y juez, hazme justicia. Y la escritura aclara este punto. Y no era una persona creyente. Y dice, le voy a hacer justicia porque ya me tiene hasta la coronilla. Y entonces
aunque no era creyente, va y hace lo que un hombre de Dios o de parte de Dios pudiera hacer para aquella persona. ¿Qué fue lo que valió ahí? La insistencia, la persistencia, el estar allí presente. ¿Qué actitud debo tomar entonces yo en este aspecto? La palabra llamar, la palabra huete, tiene que ver con insistir, tiene que ver con estar presente, con seguir adelante. Yo tengo que tener una confianza filial como un hijo que su padre escucha. Los papás, hermanos, siempre escuchamos, aunque nos hagamos tontos. Siempre. Y un hijo debe saber que su papá siempre le escucha. Que no sea el tiempo, que no sea el momento, que no haya, que las circunstancias no están, es otra cosa. Pero los papás siempre escuchamos, y más nuestro Padre Celestial, más aquel que vive y reina para siempre. Esto tengo yo que aclarar algunas cosas, que hay riesgos y aclaraciones. Este proceso o esta acción de pedir, buscar y llamar no es un cheque en blanco. ¿Me está escuchando? Dios no concede todo lo que pedimos, sino lo que es conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14, ponlo por favor, Isaac. Que Dios nosotros, no solamente como aquel beneficio que es una beneficencia pública. Sí. Primera de Juan 5:14. No como aquel que es una beneficencia pública que solamente está para dar. Como alguien que vino anoche, ¿verdad? Y quería dinero. Y le dije, dinero no te voy a dar porque yo no tengo un costal de billetes esperando que a alguien se le ocurra venir a pedirme. No, dame comida, ¿ok? Justo. Y al final, sino que salió echando culebras y sapos, ¿verdad? Porque lo que era dinero. Nos quieren engañar y luego nos quieren culpar, porque no caemos en el engaño. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros nos imaginamos, vamos a leerlo primero, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y esta palabra oír lleva algo más profundo. Algunas personas hacen diferencia entre oír y escuchar. La palabra ahí, la traducción correcta debe ser nos escucha. Porque escuchar es poner atención, es poner a funcionar lo que se tiene que hacer para conceder. ¿Sí me explico? Por ejemplo, usted puede oír o puede escuchar aquí. Si oye, pues oye un merolico que está hablando ahí enfrente. Pero si escucha, usted ya tiene que estar poniendo en su corazón qué es lo que tiene que hacer para reaccionar con respecto a lo que escuche. ¿Me estoy explicando? Es el mismo sentido aquí. Cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, por eso tenemos que preguntarle a Dios en esa oración constante: Señor, ¿cuál es tu voluntad esto? ¿Es tu voluntad aquello? Porque, hermanos, a veces esperamos cosas que no van a suceder también.
Y no sé si yo ya le platiqué una historia vívida dentro de mi ministerio. Una hermana, ¿verdad?, que en el mundo era un desastre, juntamente con su esposo. Habían sido infieles los dos. Ella viene a Cristo, conoce el amor de Dios. Dios empieza a obrar en su vida y empieza ella a ser transformada. Y dentro de ese deseo, ¿verdad?, es su esposo, ¿verdad? O sea, ir recuperando todo lo que el pecado y la maldad había destruido. Y entonces empieza ella a pedir orientación y le diga, hermana, vamos orando. Vamos orando. Y así habíamos quedado. Hasta que un día, no sé si habían pasado un año, creo que un año había pasado de que ella se convirtió y estar pidiendo por su esposo. Y un día llegó y me dijo, pastor, ¿usted cree que Dios me puede decir si mi esposo va a volver o no? Sí, hermana, yo creo firmemente eso. ¿Qué tenemos que hacer?, me dijo. Bueno, mire, primero tengo que aclararle algo. ¿Está lista para aceptar la respuesta de Dios? Porque si no está lista, dejémoslo así. Porque la respuesta puede decir sí o puede ser no. ¿Está lista para recibir esa respuesta? Entonces fue cuando vi que le temblaron las corvas, ¿no? No estoy lista, me dijo. Bueno, vamos a orar para que Dios prepare su corazón primero. Porque aquí lo más importante es usted como hija de Dios. Vamos a usar esta semana y a la semana viene y ya platicamos y ya está lista. A la semana de estar orando, ¿verdad?, volvió y me dijo, pastor, estoy lista. Lo que Dios me diga, lo voy a aceptar. ¿Ok? Vamos a... ¿Cuánto tiempo le quiere dar más a su esposo?, le pregunté yo. ¿Cuánto tiempo? Una semana, me dijo. ¿Ok? Vamos a orar por él para que vuelva, se reconcilie con usted. Una semana. Y a la semana Dios va a tener la respuesta. ¿Está lista? Sí, me dijo. Ok, yo voy a unirme con usted, vamos a orar juntos. Y pasó la semana y volvió, pastor, mi esposo no está. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Que no iba a volver. ¿Lo acepta? Sí. Rehaga su vida, hermana. Porque ni siquiera casados estaban, ¿verdad? Rehaga su vida. Permita que Dios sane su corazón. Permita que Dios obre en su vida. Y entonces pídele a Dios un esposo conforme a su corazón y que va a vivir bien con usted. ¿Qué le parece? A partir de ese día, ella inició un proceso, sanó su corazón y empezó a orar por un esposo. Hace días la vi por Facebook, ella vive en Tucson ahorita, ¿verdad? Ella vivía en Obregón, está viviendo en Tucson y me encantó lo que puso, ¿verdad? Soy la mujer más feliz en el mundo. Dios ha restaurado mi vida. Ahora tengo una familia completa. ¡Wow! ¿Sí? No le estoy diciendo que usted deje a su esposo o a su esposa, hermano. No se apunte, ¿no? Si usted tiene a su esposa, ¿verdad?, y está con usted, entonces hay que buscar en Dios la forma de que usted y su cónyuge sean felices. Sean felices y deje de controlar, deje de hacer lo que le dé la gana.
Permita que Dios obre, intervenga, cambie, transforme, mueva. Permita que Dios lo haga. Discernimiento. Discernimiento. Oración, discernimiento y constancia o insistencia. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar con esa regla de oro de Mateo 7:7. Está fácil de aprender. Mateo 7:7. Por favor, ponlo, hermano, ahí está. Mateo 7:7. Pedid, buscar y llamar. Ora, discierne, insiste. Ora, discierne, insiste. Ora, discierne, insiste. Ese es el proceso de la regla de oro. Bien, hermanos, lo que Dios quiere con esto, como dije anteriormente, una formación espiritual, pero principalmente lo que Dios quiere es evitar el egoísmo. Somos muy egoístas. Queremos que se hagan las cosas a mi manera, como a mí me gusta, como yo quiero, a mi tiempo, a mi forma. Y tenemos que evitar el egoísmo. Nos quiere enseñar Dios con esta regla de oro que dejemos de ser egoístas. Y también tenemos que aplicarlo en nuestra vida. ¿Cómo? En la familia. Pedir dirección, buscar reconciliación, llamar a la puerta del perdón. En la familia siempre debemos buscar dirección, de que Dios dirija nuestra vida familiar, matrimonial. Tenemos siempre que buscar reconciliación, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, no importa qué tanto nos hayan ofendido, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Y con respecto al perdón, perdonar no es olvidar, hermano. No es olvidar. Es no sentir ese rencor, ese odio, esa desesperación, ese estrés, esas ganas de asesinar, ¿verdad? Yo tengo una sobrina que quiero mucho ahora, pero en su juventud y su adultez me hizo la vida imposible, de puras ganas. O sea, no crea que yo, no, de puras ganas. Cuando la veía, se me revolvía el estómago. Era algo involuntario. En cuanto la veía, sentía ganas de vomitar. ¿Sí? Pero cuando vine a Cristo aprendí acerca del perdón. Y entonces la perdoné. Y le dije, fui con ella y le dije, quiero que me perdones. Se me quedó viendo, ¿no? Porque ella sabía que ella había sido lo que había sido la provocadora de todo, ¿no? Y le dije, quiero que me perdones. Y a partir de esa acción, eso que me pasaba a mí desapareció. Porque el primero que es liberado a la hora de perdonar o de pedir perdón somos nosotros mismos. Si tú ves a alguien y se te revuelve el estómago, si ves a alguien que quieres asesinar, odiar, hay que ir al perdón, hermano. Siempre hay alguien, hermano, siempre hay alguien que se ensaña, que provoca. Pero el problema no es la otra persona, el problema somos nosotros mismos. Y la única forma de sanarnos, así como Dios quiere que nos vayamos a la intimidad con Él, Dios quiere sanar nuestro corazón. Y la única forma de sanar nuestro corazón es perdonar. Y la sorpresa más grande es de que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Porque yo he escuchado personas que dicen, no
no siento perdonar. No es un sentimiento, es una decisión. El decir no siento perdonar, está decidiendo no perdonar. ¿Sí me explico? Es una decisión. Pero muchos nos autojustificamos en que pues no lo siento. Pero lo que está diciendo realmente es no lo quiero perdonar o no le quiero perdonar. Entonces, hermanos, la aplicación de esto, este proceso de orar, de discernir y de insistir, familiarmente nos va a llevar primero a la dirección, la reconciliación y llamar a la puerta del perdón para poder restaurar. Si no queremos perdonar, no hay restauración. ¿Cómo yo puedo aplicar esto en mi vida ministerial, hijo de Dios, como parte de un proceso o parte de una área del reino de Dios? ¿Verdad? Yo tengo que aprender a pedir sabiduría, a buscar oportunidades de servicio y llamar para abrir caminos de evangelización. Y por último, en lo personal, yo tengo que pedir fortaleza, buscar crecimiento espiritual y llamar para recibir consuelo en tiempos difíciles. Si nosotros practicamos esto, hemos encontrado la veta de oro de la enseñanza de Jesús a este respecto. ¿Se da cuenta que no es nomás pedir a lo loco y a lo tonto? Tiene su sentido. Y tenemos que aprender a pedir, ¿qué? Fortaleza. A buscar crecimiento espiritual o el reino de Dios y su justicia y llamar para recibir consuelo en tiempos difíciles y que Dios empiece a obrar en forma sobrenatural. A mí me encanta cuando yo veo problemas y no que sea masoquista, ¿no? Me encanta porque digo, ay, aquí voy a ver la mano de Dios. ¿Sí? Si alguien me rechaza, si alguien hace algo en contra mía, si viene un problema grave, ¿verdad? Aquí voy a ver la mano de Dios. Y muchas veces lo provocamos nosotros, aún así, hermano. Es la oportunidad más maravillosa que un cristiano puede tener para ver la mano de Dios. Pero tengo que orar, tengo que discernir y tengo que insistir. Porque hay veces que tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere y muchas veces no es lo que quiero. En resumen, hermanos, Mateo 7:7 nos enseña que la vida cristiana es una dinámica continua de oración, búsqueda y perseverancia. Es un llamado a confiar en la bondad del Padre, sabiendo que Él siempre responde. Porque a veces, aunque lo haga de manera distinta, siempre lo hará mejor que lo imaginamos. Siempre lo que Él responde es mejor. Muchas veces queremos algo nosotros, pero no es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Y muchas veces Dios lo para, pero como insistimos, como queremos nosotros, no le preguntamos qué es la voluntad de Dios, pero queremos, es un deseo personal y creemos que eso es la voluntad de Dios y queremos, insistimos y a veces Dios cierra puertas a ver si entendemos, ¿sí? Porque muchas veces lo que nuestro corazón desea o lo que nuestro pensamiento cree que es correcto, muchas veces no es lo mejor para nosotros como hijos de Dios. ¿Me escucha? Le voy a decir algo muy fuerte. A veces uno, porque lógicamente la pérdida de algo, como la muerte de un ser amado, a veces uno dice, qué malo. ¿verdad? Pero nunca le pregunta uno a Dios,
si era lo correcto. Y ahora, al ver que me he inmiscuido en asuntos de salud, me toca, y en mi ministerio veo casos donde sufren las personas, donde, ¿no?, y al final de todo fallecen. Para uno se le hace injusto. No quisiera que fueran eternos, pero no estamos poniéndonos en el lugar que más le conviene o es para la persona, tanto para la otra persona como para mí. Le digo esto porque un día, varios días después de que mi hijo partió, yo empecé a platicar con Dios. Aquí fue, en esa búsqueda de encontrar respuestas, ¿no? Y le empecé a decir, porque yo hacía meses que yo veía a mi hijo distinto, diferente, y yo me empecé a hacer ilusiones, ¿no? Y le empecé a decir a Dios: Señor, es que yo lo quería ver predicar, yo lo quería ver dando su testimonio, cómo Dios lo había sacado de un lugar a otro. Y es que yo quería. Y en ese reclamar y platicar, me paró el alto Dios y me dijo algo muy cierto que a veces no consideramos nosotros. Y tú me preguntaste qué es lo que yo quería. Cuando me dijo eso, perdón, hermanos, cuando me dijo eso me estremeció. Y le dije: cierto, Señor, nunca te pregunté qué es lo que tú querías. Perdóname, pero con esta respuesta que tú me diste entiendo que es lo mejor que le pudo haber pasado a mi hijo, y es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros, aunque sea algo muy doloroso y muy complicado de transitar y de experimentar. Así es que lo primero que quiero hacer ahorita es agradecerte tu bondad, tu misericordia que has derramado sobre nosotros. Muchas veces, hermanos, es difícil aceptar la voluntad de Dios. Es difícil. Es difícil aceptar que yo tenga que batallar con alguien. Es difícil aceptar que alguien no haga lo que yo quiero. Es difícil aceptar que alguien se brinque las trancas y tenga que soportar. O que ciertas circunstancias estén difíciles y tenga que pasarlas. Dios siempre, hermanos, quiere enseñarnos en medio de todas las cosas este proceso que hemos aprendido el día de hoy. Hay que orar, hay que discernir y hay que insistir. Ese proceso es bien importante para tu vida cotidiana, para cada decisión, para cada circunstancia, con tu familia, con tus hijos, con tu cónyuge, con tu trabajo, con todo lo que tú te relacionas. Es más, hasta tus anhelos tienen que pasar por ese filtro. Yo quisiera hacer muchas cosas. Yo había planeado el día de hoy estar en Cancún. ¿Está escuchando? Y con esto termino ya, porque ya me estoy... Hay una convención de capellanes en Cancún, me están llegando las imágenes, ¿no? Tenía planeado.
como tenía planeado ir a la asamblea también de ministros, ¿sí? Pero Dios dijo otra cosa. ¿De qué me libró Dios? La verdad no sé. Pero tengo que discernir, tengo que entender y tengo que enfrentar y tengo que vivir con alegría y con gozo en medio de todas las cosas. ¿Me explico? Ya lo había planeado, estaba todo planeado. Un anhelo de mi corazón, además es parte de mi ministerio de capellán. ¿Sí? Hasta iba a tener una participación yo allá. Tuve que hablar con el director nacional y decirle: pastor, no, disculpa, no voy a poder. Estoy en un proceso de recuperación todavía, no. Y aunque puedo hacer algunas cosas, tengo que aplicarme. Si no me aplico, algunas movilidades en mi pie no van a funcionar. Entonces necesito aplicarme. Y entendió. Pero a lo que voy, a lo mismo. ¿Cuántas cosas que tú planeas y deseas se frustran? ¿Cuál debe ser tu actitud? Oración, discernimiento, insistir. ¿Insistir en qué? ¿En salirte con la tuya? No. Ahí está el proceso. Y culminamos, ¿verdad?, diciendo: ¿quieres ser prudente o insensato? Si quieres ser insensato, sigue igual, no hay problema, échale ganas hasta que se acabe, ¿verdad? Pero no vas a tener los resultados mejores para tu vida. ¿Quieres ser prudente? Haz, ¿verdad? 7:24, hermano. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Orar, discernir, insistir. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a cantar esa canción, la última, donde entramos en la oración. Y vamos a decirle: Señor, quiero ser prudente, quiero ser un hombre y una mujer de Dios, con prudencia en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida de relación de trabajo, en mi vida, Señor, de relación en mi empresa, con la relación con mis vecinos, con los demás. Quiero ser prudente, Señor. Ayúdame. Enséñame. No he entendido todavía bien esto. Enséñame, Señor, este proceso de orar, discernir e insistir. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Espíritu Santo, toca nuestras vidas, toca lo que nosotros somos, Señor. En el nombre de Cristo, Padre. Aleluya. Adelante, hermano.